analista, documentalista, productor, director y gran amigo de Sin Censura. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, aquí con el deseo de comerme unas enfrijoladas Ufa, con un quesito y una cebollita picada. Son deliciosas, un poco de crema, por supuesto. Es uno eso de los no porque platillos, eso no porque soy intolerante a la lactosa, mi querido Daniel. aunque seas intolerante, poquita, porque el sabor de las enfrijoladas con un toque de crema y queso es deliciosísimo. Vicente, la base de nuestra gran alimentación, el maíz, el frijol, la calabaza, que formaron, digamos, un triángulo perfecto de la agricultura y de la domesticación desde tiempos pues ancestrales, ¿no? No existía la historia, debió haber sido en Tehuacán, Puebla, cuando estos cultivos empezaron a ser domesticados y pues nos dan identidad, nos dan energía. Yo no puedo imaginar a un mexicano sin una tostadita con una embarrada de frijoles, o puedes decir de una picadita con frijoles, un sopecito con frijoles. Es delicioso. Y un café mexicano, Vicente, porque el café no es americano. Pues aquí estamos a las órdenes, querido Vicente. Como en el clasismo de muchos critican hasta eso, ¿no? Que diga la presidenta, pues sí somos frijoleros. Yo creo que no, nadie se va a ofender por eso. Creo que es parte de la comida, de la alimentación, desde los más ricos hasta los más pobres en nuestro país. Y Efectivamente, es realmente importante destacar que el frijol, sin frijol y sin maíz y sin calabaza, este país no hubiese existido. Las obras arquitectónicas, monumentales, sin unos frijolitos para los maestros en las obras, en realidad es fundamental, querido Vicente. Como fundamental también se hace la respuesta ciudadana en Estados Unidos ahora, que es una crítica directa al gobierno de Donald Trump, en donde las manifestaciones han sido multitudinarias, al menos en 3.300 puntos de concentración, en donde pues la ciudadanía en Estados Unidos se volcó en esto que denominan No Kings. Es una de las grandes manifestaciones, sería una tercera jornada de protestas en Estados Unidos, y en esta ocasión lo hacen contra el autoritarismo de Trump, contra el genocidio, contra ICE, contra la guerra en Irán. En realidad es una expresión ciudadana que para nosotros es muy, digamos, cercana, porque durante muchos años luchamos contra el neoliberalismo y nos expresamos de igual manera con figuras, con consignas, con la presencia de todas las edades, de todas las clases sociales también, en el tema de los 43 que nos ha indignado profundamente. Bueno, y ahora Estados Unidos toma esta iniciativa ciudadana en donde hemos escuchado pues la presencia de actores, cantantes, políticos como Bernie Sanders, quien ha expresado pues de manera categórica que él estará en contra desde su posición en el Senado de los Estados Unidos hacia esto que se intenta de transferir 200.000 millones de dólares para presupuesto de guerra. Y él considera que no, que pues, ¿qué pasó con los niños que tienen hambre en Estados Unidos, con las personas pensionadas en Estados Unidos? Que tendría que haber una reorientación del gasto social y no para la guerra. Entonces la posición de Sanders fue categórica en Minneapolis, donde se recordó a Renee Wood y desde luego a Alex Pretty, quienes fueron dos personas que mantuvieron una posición en defensa pues, de la presencia de mexicanos, porque recordemos que Alex habló en español en algún momento, que eran personas dignas dentro de Estados Unidos y que fueron sacrificados por ICE. Y por eso Minnesota tiene una gran importancia en este momento como parte de los centros
que más cautivó a la participación ciudadana desbordada. Se calcula que habrían sido cerca de 7 millones de ciudadanos y se dice también que esta sería la protesta multitudinaria masiva más grande de la historia. Esto ha generado, pues evidentemente, una evasión por parte de los medios tradicionales, quienes no le han dado la suficiente cobertura. Pero bueno, gracias a ti, Vicente, podemos hablar de esto que se vive en Estados Unidos, donde la gente que estamos viendo, pues también se expresan contra el alto costo de la vida, que no pueden mantener una condición de ciudadanía bajo las condiciones en las que el gobierno de Estados Unidos les ha venido limitando sus derechos. Bernie Sanders apuntó mucho al tema de los sindicatos. Y esto es fundamental porque pues, los gremios son los que permiten las negociaciones. Y sin gremios se pulveriza a los trabajadores pues, de las plantas industriales en Estados Unidos que pues, han venido en un declive durante décadas por el fenómeno también neoliberal. Pero estos fenómenos masivos que estamos viendo también tuvieron repercusión en Roma, en Berlín, en Madrid, en París. Y bueno, estamos observando que la ciudadanía también está preocupada porque se puedan limitar la participación democrática electoral de los ciudadanos a través de artilugios legaloides para impedir que aproximadamente 1,5 millones de personas no puedan ejercer su voto, Vicente. Esto es muy grave, es muy fuerte. Tenemos que estar en un entendido de que la República no tiene un vínculo con la monarquía, que la República es el producto de la decisión ciudadana de decidir y que también ha habido importantes filósofos que han analizado, abogado, porque el pueblo, los pueblos del mundo puedan transitar hacia una democracia deliberativa, que sería, digamos, la parte trascendente que nosotros la pudimos ver con Andrés Manuel López Obrador a través de las consultas populares. Entonces, la democracia deliberativa, la participación ciudadana, el consenso del pueblo, las ideas que se le ponen enfrente. Andrés Manuel López Obrador, desde que fue un dirigente político, un luchador social, un presidente legítimo, llevaba al seno del Zócalo, a la plancha, pues siempre sus iniciativas para que fueran analizadas, votadas, y también una perspectiva pacífica. Es decir, que pareciera que estamos en un país más desarrollado cultural y democráticamente, gracias a que López Obrador, junto con millones de personas, emprendimos una causa por la democracia en nuestro país, que justamente quisimos que se acabaran los privilegios de la clase política. Por, Y en Estados por lo Unidos que sucede lo contrario. Sí, Vicente. Por lo que estás diciendo, la importancia del periodismo, de un periodismo no prostituido, no vendido, un periodismo que busque la verdad, contarle la verdad a la gente de a pie. ¿Por qué lo estoy mencionando? Por las referencias que estás haciendo. Me acordé de esta columna que ha publicado Ciro Gómez Leiva. Bueno, voy a hacer referencia a dos columnas de Ciro Gómez Sí. Leiva, porque él es el representante de del periodismo podrido, del periodismo de intereses, mi querido Daniel Marmolejo. Y digámoslo de alguna manera, nosotros representamos el periodismo de abajo, el periodismo cuyo único interés es contar la verdad, porque a nosotros no nos pagan por lo que decimos o por lo que callamos. Dice Ciro Gómez Leiva, basta de mitos, basta de exaltar modelos fallidos. El verdadero bienestar no pasa solo por regalar dinero. Hoy no se vive mejor en México que hace una década. Y permíteme, porque es cortita, leer lo que publica en Excelsior. Dice, es probable que con los clichés de costumbre la presidencia y Morena refuten el reciente artículo de The Economist. Dirán que se trata de una visión de derecha neoliberal, etcétera. El artículo La economía rota de México sostiene que el débil crecimiento y el bajo apetito para invertir son consecuencia de malas políticas aplicadas desde 2018. México está estancado por políticas que chocan con la lógica de las sociedades y los mercados contemporáneos, concluye el trabajo. El problema es interno
y autoinfligido. Quizá gobierno y partido volverán a esgrimir la reducción de la pobreza como argumento, pero ¿qué significa eso en la panorámica de un país de 130 millones de habitantes? Un ejemplo, en el año 2000, nuestro ingreso per cápita en paridad de poder adquisitivo rondaba los $15,000. En 2018 era de 21,000 y en 2025 de apenas 22,000. Es decir, cada año neoliberal del siglo registró un avance promedio de $330 frente a $142 por año durante la 4T. ¿Dónde está el éxito del nuevo modelo? Corea, 50 millones de habitantes, referencia de una economía abierta, productiva y con un estado social fuerte, elevó su PPA de $19,000 en 2000 a 50,000 el año pasado. Basta de mitos, basta de exaltar modelos fallidos. El verdadero bienestar no pasa solo por regalar dinero. Hoy no se vive mejor en México que hace una década. Habría que pedirle a Ciro que así como se va de vez en cuando a España, pues se dé una vuelta por las zonas más pobres de nuestro país, en donde me ha tocado escuchar a la gente respirar por la pensión para adultos mayores o por el apoyo a nuestros hermanos y hermanas discapacitadas, pero también entiendo que hay un odio desde la opinión de estos personajes que ya no reciben lo que recibían antes. Dice en la columna de hace un par de días, creo, quizá en Palenque encontró el silencio propicio para sentarse a producir textos que pretenden reescribir la historia de México. Y quizá yo sea un necio, pero año y medio después sigo creyendo que si no sale es porque no tiene a dónde ir, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, que dice Ciro Gómez Leiva cumple un año y medio de haber dejado de ser presidente de la República, pero en realidad que es un año y medio sin poder salir de la finca, dice Ciro Gómez Leiva. Para contrastarlo con lo que está pasando en Estados Unidos, en donde la gente sale molesta a marchar, mi querido Daniel Marmolejo, y en comparación a esta visión de que, pues de que en México no nos va bien, a pesar de que 13, 14 millones de personas salieron de la pobreza, mi querido Daniel Marmolejo. Así es, Vicente. Y bueno, hay que analizar las imprecisiones de Ciro, porque en la década de los años 80, Corea del Sur específicamente estaba en condiciones todavía más desfavorables que México en los años 80. Entonces, para analizar todo el progreso de Corea, aproximadamente a mediados de los años 90, 15 años después de que Corea del Sur se encontraba tan agobiada y tan pobre, empezó un franco desarrollo. Eso corresponde, perdón, de acuerdo a nuestras analogías, pero con relación al tiempo y a la distancia, a los tiempos del PRI. Es decir, que Corea dio el salto cuando el PRI estaba secuestrando al país con el modelo neoliberal. Entonces recordemos que mientras Corea empezaba con procesos de innovación, el PRI mataba a Colosio en México. Eso no lo tiene Ciro en su radar. Además de que el proceso de expansión significó para el país coreano, que además debe tener uno de los índices de natalidad más pequeños en el mundo, y es muy probable que Corea pueda desaparecer por esa razón, no sé, en décadas, en muy pocas décadas, una nación como lo es Corea del Sur. Entonces, un país no brinca de un día a otro, son procesos, y al menos el proceso coreano significó la degeneración del proceso priista en México. Entonces, partiendo de estos antecedentes, la comparación es absurda, porque el proceso coreano, tanto en lo político como en lo industrial, correspondiente al periodo priista, fue vertiginoso. Y aquí fue extractivista, fue privatizador, fue derrumbar el proyecto de nación. Entonces, eso en primera instancia, Vicente. Sí. Dani, déjame agregarle
otro ingrediente Por favor. a esto que te planteo y a esto que estás analizando. Ceci, ¿qué escribió Ricardo Salinas Pliego que va de la mano precisamente de esta visión de Ciro Gómez Leiva? Yo así lo entiendo, van de la mano. Las opiniones de un Ciro Gómez Leiva y de un Ricardo Salinas Pliego. Tiene por ahí la opinión de Ricardo Salinas Pliego. Vea nada más. Seguro estoy que lo leíste, mi querido Daniel Marmolejo, pero creo que es importante para el análisis de la gente que nos está viendo y escuchando cómo estos personas, cómo se juntan. No iba a decir, pero me iba a ir muy escatológico. ¿Cómo se juntan los de la política, los de las empresas y los de los medios? Si ustedes fueran presidentes, ¿pondrían sobre la mesa analizar la posibilidad de aumentar los programas sociales, pero con una condición? Quien recibe un apoyo económico con el dinero de los mexicanos no debe poder votar. El dinero de los mexicanos no debe utilizarse para comprar elecciones ni para extorsionar a los más necesitados a cambio de su voto. Usar el dinero de los mexicanos para construir redes de dependencia política es una de las formas más perversas de corrupción pública. Las dádivas que da el gobierno a la gente deben estar protegidas de cualquier uso electoral, porque cuando se condiciona la necesidad de la gente al poder político, se destruye tanto la libertad del ciudadano como la legitimidad del voto. Urge una ley que prohíba que quienes reciben dinero de programas sociales puedan votar. Verás cómo México cambia. Escribe, publica Ricardo Salinas Pliego. Y súmale, solo por no dejar para escuchar tu análisis, Daniel Marmolejo, aquellos que desde México y desde Estados Unidos estuvieron chingando. Claudia Sheinbaum apoya a la dictadura cubana, a la narco dictadura cubana, a la narcoterrorista dictadura cubana, que el petróleo, que no sé qué. Pues Trump ya dijo que venga el petróleo, porque la cosa está muy crítica y pues que venga de Rusia o del país que sea, pero que venga. Pues ahora yo creo que van a decir, pinche presidente Trump apoya a la dictadura. En fin, ahí te dejo esos elementos, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, es anticonstitucional lo que pide Ricardo Salinas porque en este país se nace con igualdad de derechos. Entonces, no se puede ir contra los primeros artículos de la Constitución, ni se puede ir contra el modelo democrático. El apuntalamiento que vienen haciendo de manera crítica hacia los programas sociales del bienestar son una necesidad, como cuando alguien se encuentra en un terreno agreste, en una loma, y es necesario trazar una línea y hacer una nivelación. Durante mucho tiempo, erróneamente, se pudo haber utilizado el concepto de meritocracia como la posibilidad de hacer un escalamiento dentro de la movilidad social, pero eso es prácticamente improbable porque pueden pasar varias generaciones con buenas intenciones que no logren el reacomodo en condiciones más favorables. Entonces, un gobierno que tiene un pensamiento y un sentimiento por su pueblo establece la necesidad de trazar un eje para alinear el terreno. Si en algún momento la meritocracia se puede dar es porque las condiciones se hacen favorables para la mayoría. Mientras tanto, los gobiernos tienen que hacer ese trabajo y no solamente es el gobierno de México, ni tendrían que ser los gobiernos comunistas, que no los veo por ningún lugar, pero también han sido los gobiernos socialdemócratas, como en Suecia, que luchó para que hubiese un sistema de salud, un sistema de bienestar, pues acorde a las necesidades de una nación que todavía tenía desequilibrios muy significativos por las desigualdades económicas y laborales en los años 80. Entonces Suecia ha sido un referente también de los programas sociales, de los proyectos, no en la escala de nuestro país, porque no podemos comparar la cantidad de población que tiene Suecia, que es muchísimo menor, con la población mexicana, y que los procesos de desigualdad en México vinieron muy aparejados del prianato,
durante décadas, aunque hubo un intento muy importante del presidente Lázaro Cárdenas, que hace que el Partido Nacional Revolucionario trascienda y que aparezca el PRI, de institucionalización y digamos de funcionamiento del país, alcanzando por un momento un crecimiento del 6% anual, y eso es muy significativo y loable. Y el presidente López Obrador apuntó siempre en ese sentido, de cuando se hicieron bien las cosas, hacia un fenómeno prácticamente entreguista, al estilo de Milei que vivimos, si quieres, menos ridículo, como lo es Milei, pero finalmente entreguista. Fue necesario, pues, establecer condiciones, y estas condiciones han implicado, pues, la responsabilidad social. Un gobierno no tiene que generar plusvalor, sino tiene que hacer una distribución de la riqueza. La desigualdad ha sido tan grande, pero esto trae una ventaja también, y déjame decirle en qué le favorece al señor Ricardo Salinas Pliego, que cuando una persona tiene la capacidad de incrementar su potencial económico, puede visitar sus tiendas y además optar por compras que no signifiquen esclavitud a través de un sistema prendario prácticamente, en donde lo que te llevas en abonos chiquitos es para pagar eternamente y nunca terminas. Entonces, esta perspectiva de justicia social que pues contrasta de manera muy precisa con todo lo que dejó de hacer el PRI, con todo lo que maltrató el PAN, no puede confrontarse de manera burda hacia la anulación de derechos como pues los que te da tu nacionalidad, y es el derecho a elegir, al igual que para los gobernantes el deber de informar. En consecuencia, el Estado democrático en el que estamos viviendo, que todavía tiene muchos matices por resolver, estamos viendo el tema del nepotismo, estamos viendo si estructuralmente algunas cosas funcionan o no, si los partidos políticos, en realidad ha habido un consenso. Y aquí también ha sido importante la participación de los partidos aliados de la coalición, y eso no lo podemos olvidar, porque también si no hubiese existido un tránsito histórico entre el 2012, 2015, 2018, de los partidos que ayudaron a Andrés Manuel a construir el proyecto de la presidencia de la República que se venía, digamos, planteando. Yo estuve en el planteamiento de sacar al PRI de Palacio Nacional por la coalición de las izquierdas en el año 98, ¿sí? Para alcanzarlo en el 2018, pues fue un tránsito muy largo. Por lo tanto, bueno, pues que venga Ricardo Salinas Pliego a querer tumbar a la Constitución, a decir que no tiene derecho un ciudadano por recibir un apoyo económico, a pensar que se puede acceder a la meritocracia sin igualdad, sin justicia, sin equidad, y pensar que pues México es un botín solamente para los multimillonarios y que le resulta ofensivo a él pues las obligaciones que tiene respecto a las necesidades de otros, y casi diciendo que él por atender sus responsabilidades está convirtiéndose en un patriarca y que tiene derecho a decidir él sí por los demás, es decir, que su voto vale más porque ha sacado más dinero de los pobres, pues es verdaderamente ridículo. Así que, Vicente, no tienen posibilidades de avanzar dentro de la perspectiva, porque no tienen un pensamiento sensato con el pueblo. Por eso Estados Unidos, al ver que 938 empresarios se hicieron multimillonarios con un monto de 1.5 billones solamente durante el gobierno de Donald Trump, ¿sí? Salen a manifestarse y decir, nosotros no estamos a favor de que les den mayores concesiones a los multimillonarios, ni que se enriquezcan. Y también el pueblo norteamericano no está a favor de la especulación, porque recordemos que durante cada uno de los episodios donde Donald Trump ha salido con su red social a expresar alguna cuestión respecto a la guerra contra Irán, ¿sí? No es con Irán, es contra Irán, y como ha sido contra Gaza y ahora como es contra el Líbano también, pues suceden alteraciones dentro del mercado del petróleo que significan movimientos especulativos que se han registrado hasta por 500 millones de dólares, Vicente. Con todo esto que estamos señalando,
ni puede haber reyes en Estados Unidos, que es una república, ni puede haber reyes en México, como lo intentaría hacer con esta consigna que saca en redes sociales Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego aquí dejó muy claro ver que tiene los mismos objetivos de enriquecimiento y de supresión de derechos. ¿Cuál sería el punto de comparación? Que así como Trump quiere evitar que 1.5 millones de personas puedan emitir su voto próximamente, Ricardo Salinas Pliego quiere que todos los que reciben programas sociales no puedan emitir su voto. ¿Te das cuenta de la comparación que es exactamente igual? Así es. Oye, por cierto, de estas marchas, que no es la primera vez que sale el pueblo a manifestarse, queda claro que no es el pueblo el que quiere guerra, No. no es el pueblo el que quiere conflicto, no es el pueblo el que quiere ver a sus hijos, a sus sobrinos eh, muriendo como militares, como en algún momento lo fue Vietnam, como en algún momento lo fue Afganistán. No quieren otro conflicto como el de Bahía de Cochinos. No quieren lo que Trump está haciendo, y eso creo que queda nuevamente de manifiesto este fin de semana, Daniel. Hay una desaprobación, Vicente, del 63% de la población estadounidense respecto a la guerra. Y están pues mandando a la guerra también a aquellos que persigue ICE, a negros, a latinos. Y les digo negros porque no es despectivo, a la comunidad afrodescendiente, si les parece bien, a los mexicanos que viven allá, los jóvenes. Entonces, esta manera de reclutar para garantizarles a ellos la nacionalidad, para garantizarles que no van a ser perseguidos. Está claro, Vicente, que también ha demostrado que no es así, que hijos de militares de origen mexicano, padres de militares han sido detenidos por ICE. Es decir, que ni siquiera es una garantía de que vayas a defender intereses contra un país, contra una nación que no atacó a Estados Unidos, que no posee armas de destrucción masiva, y que todo esto ha puesto además en un grave dilema la estabilidad del mundo. Filipinas, Japón, Myanmar, Corea del Sur, de quien hablábamos, fíjate, Corea del Sur, Ciro, Laos, Camboya, Tailandia e India tienen en este momento restricciones energéticas. ¿Qué pasaría si Corea, que tanto alaba Ciro Gómez Leiva, se prolongara la guerra más tiempo y que quebrara prácticamente sus sectores industriales? Pues nosotros agradeceríamos, Ciro, con respeto, tienes que referirte a esta gran figura que fue Andrés Manuel López Obrador, de que pudo haber todavía hecho más si su gobierno se hubiera extendido, pero al menos nos dejó 2 refinerías que están funcionando. Esa es la gran diferencia que también tenemos en este momento con respecto a Corea del Sur, querido Vicente. Oye, una cosa, viste que a Van Pipe de Latinus lo invitaron a la embajada de Estados Unidos en México. De hecho, la embajada publica: platicamos con Van Pipe, diseñador, publicista, influencer y creativo tecnológico. Nos contó sobre su trabajo y compartió tips para futuros creadores de contenido. Escuche el episodio de Voces Sin Fronteras. ¿Qué es esto? O sea, digo, van a decir no seas pinche envidioso, pero no veo que te inviten a ti, no veo que inviten a ninguno de los camaradas No. de los medios independientes y alternativos, de los youtuberos. Qué extraña invitación, ¿no crees? Quizás esto correspondería, Vicente, al intento que la Embajada de Estados Unidos trataría de hacer para que se implantara en México un modelo de comunicación al estilo de Milei. Entonces, personajes como Van Pipe, otro tipo de periodistas que salieron a la palestra de forma muy depredadora en Argentina. Recuerdo a Jorge Lanata, que fue muy hiriente y depredador en sus comentarios. Consignó prácticamente a la muerte a la expresidenta Cristina Fernández,
y el que se murió fue él, lamentablemente también, entregados a los intereses anglosionistas, y ahora pues queda más que evidente con la llegada de Milei, tratarían de ver quiénes desde México pudieran realizar un trabajo de efectismo para depredar la comunicación en las redes sociales, en los medios, y alinearlos. Yo creo que es un ejercicio que va orientado hacia el próximo año electoral, Vicente. Esto tiene una garantía muy importante. La garantía es de que medios independientes, como es Sin Censura, se puedan mantener fieles a la realidad, al compromiso histórico del periodismo y de la comunicación en México, para que estos intentos que vienen alineados por Estados Unidos no puedan prender en México. Así es que me queda claro que está orientado, Van Pipe lo vamos a ver como un activista pro Estados Unidos y pro esto que le llaman libertarios, en el liberales libertarios o anarcocapitalistas, como sería Ricardo Salinas en el año 2027, año electoral, alineando sus estrategias desde ahora. Entonces, afortunadamente nosotros, Vicente, seguiremos aquí participando, alentando la democracia en México, reflexionando sobre los inconvenientes también, apoyando la transición del país y bueno, pues no especulando, porque también no es un escenario de especulación, sino tiene que ser un escenario de realidades de confrontación pacífica, porque también eso es un factor muy importante, pacífica. Y una forma de mantenernos en la línea es señalar, consignar, como lo estás haciendo, este tipo de reuniones, Vicente. No solamente es eso, Daniel. Estaba viendo esto que publicaba Ricardo Salinas Pliego de urge una ley que prohíba que quienes reciben apoyo de programas sociales puedan votar. Ya lo publicó también en su muro el gran intelectual, escritor Francisco Martín Moreno, aquel que decía que si fuera tiempo de la Edad Media quemaban a los morenistas y a los que votaron por Morena en Palacio Nacional, no, en el Zócalo capitalino. Ah, qué rápido se corre la línea de Ricardo Salinas Pliego, entendió el que entendió. ¿Con qué cerrarías, maestro, esta oportunidad? Yo agradeciéndote. Te extrañamos en Cuernavaca, pero ya tendremos la oportunidad de vernos para el cafecito, mi querido Daniel. Y unos frijolitos con unas gorditas, querido Vicente. Ay, Me refiero a las papá. gorditas estas, ¿eh? Pues sí, querido Vicente, hay que cerrar con una reflexión muy importante de que dentro de los dilemas de la guerra, la humanidad no quiere que esto escale más. Donald Trump tiene la posibilidad de pues recuperar al menos un poco de credibilidad de la mucha que ha perdido hasta con el propio movimiento MAGA, que aunque están cegados por la violencia y les fluye de sus fauces la saliva con rabia contra la humanidad, y que piensan que él es un salvador, que él también comparte créditos con el Gengis Khan sionista y que también puede ser un emperador apoyado por Peter Hegseth, Pete Hegseth, el secretario de guerra, respecto a que están hablando de la gran Norteamérica, como se habla del gran Israel. Pues no, nosotros estamos a favor de que se logre una recuperación de las instituciones republicanas. Lo he dicho aquí en varias ocasiones, res publica non dominetur. Lo que es público no es privado y el gobierno no es propiedad de unos sujetos y los ejércitos por eso también se muestran en una franca y estamos viendo una reunión que tuvo el secretario de guerra con fuerzas oficiales del ejército en donde no manifestaron en ningún momento ninguna emoción, aunque él trató de convencerlos y como han tratado de vender una idea expansionista utilizando a las religiones como pretexto, como medio. Y bueno, esto tendrá que acabar, Vicente, bajo una consigna fundamental, no solamente para el pueblo gazatí, para el pueblo palestino,
también para los cisjordanos, no solamente para el pueblo libanés que ha sufrido décadas de guerra, no solamente para el pueblo persa que está siendo atacado, ni para otros pueblos del mundo, y desde luego tampoco para los pueblos que tenemos un origen mesoamericano muy antiguo. A los grandes pueblos con grandes historias no se les puede ganar, porque son pueblos que en su mente están decididos a jamás rendirse. Muchísimas gracias, Vicente, por esta oportunidad. Gracias a ti, querido Daniel Marmolejo. Cerremos invitando a la audiencia a tus redes, maestro. 4A República, tuvimos un programa muy interesante ayer donde analizamos con el maestro Ronald Moncayo y con nuestro querido amigo Israel Quiñones varios de estos asuntos. Homo ex novo en X, querido Vicente, ahí estamos, dedicados a escribir, a pensar, a ayudar a nuestro país desde la humilde trinchera que nos queda. Aquí estaremos, Vicente. Eso, te mando un abrazo, Daniel Marmolejo, analista, documentalista, productor, director, hablando con nosotros sin censura. Y para recibir a nuestra siguiente